Hola, muy buenos días a todos. Voy a empezar presentándome. Soy Félix Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores de la sesión la invitación que me han hecho a dar esta charla. El trabajo sobre el que voy a hablar hoy es conjunto con Alberto Conejero, con Alfred Peris y con Francisco Ródenas, tres profesores, todos ellos de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia. El tema de la charla es estudiar la estructura de los conjuntos de periódicos en el contexto de los operadores lineales y nos vamos a ceñir en algunas partes a aquellos que tengan una dinámica muy fuerte, como es la característica de que tengan caos. Bueno, voy a contar un poco la motivación. Seguramente que cuando uno piensa en la estructura del conjunto de periodos, que ahora diremos exactamente lo que es, si lo sabe, si ha trabajado con ello, les vendrá enseguida a la mente la ordenación y el teorema de Sarkovsky, que voy a recordar brevemente. Primero, para fijar las ideas, vamos a determinar lo que es exactamente un periodo de una función en un sistema dinámico discreto. Entonces, un número natural, n, diremos que es un periodo de f cuando existe un punto x, de forma que la iteración enésima de x, aquí hemos compuesto fn, es la composición de f con sí misma n veces, cuando la iteración enésima de x es igual a x, y nos vamos a fijar como periodo el menor natural por el cual esto ocurre. Es decir, la primera vez que vuelvo a iterar x al punto x. Como lo voy a utilizar, vamos a denotar el conjunto de periodos. Esto está mal. De f, como esta p caligráfica de f. Entonces, en la estructura de este conjunto, del conjunto de periodos de una función, el teorema de Sarkovsky lo que dice es lo siguiente. Primero, él ordenó todo el conjunto de los números naturales de la siguiente manera. Primero se colocaba los impares empezando en el 3, luego los impares empezando en el 3 multiplicado por 2, 3 por 2, 5 por 2, 7 por 2, etc. Luego multiplicados por 2 al cuadrado, 3 por 2 al cuadrado y así sucesivamente, y cuando había acabado con todos, entonces colocaba las potencias de 2. Y con esa ordenación, él demostró que si tenemos una función continua definida en un intervalo y dicha función continua tiene un punto periódico de periodo m, entonces tiene puntos periódicos de periodos n para todo n que venga detrás en la ordenación suya de los números naturales que hizo. Una versión más reducida de este resultado, en el 75, la aprobaron también Lee y Yorke, donde ellos solamente demostraron que si una función continua en un intervalo tenía un punto de periodo 3, entonces tenía puntos periódicos de todos los periodos. Ellos lo hicieron en el 75, pero anteriormente, 10 años antes, ya lo había hecho Sarkovsky en un contexto todavía más general. Había completamente caracterizado esto de aquí porque hay otros resultados más en el artículo. Muy bien, la segunda característica de la cual vamos a hablar es el caos. Entonces, definiciones de caos en dinámica hay muchas, no hay una sola, y nosotros vamos a trabajar con una de las más fuertes, que es la definición de caos que dio Devaney. Entonces, él en su versión original había 3
propiedades, una función era caótica si cumplía 3 propiedades. La tercera, que no he escrito, es la dependencia sensible de las conexiones iniciales, pero luego yo no voy a hablar de ella porque posteriormente se demostró que se puede deducir de las otras dos. Entonces, una función continua en un espacio métrico se dice que es caótica en el sentido de Devanny si la primera característica que debe cumplir es que sea topológicamente transitiva. Eso quiere decir que si yo cojo un abierto no vacío U, el que sea, y otro abierto no vacío V, el que sea, siempre puedo encontrar una iteración de manera que después de ese número de iteraciones de uno de ellos, corto al otro. Es decir, hay un X aquí que después de n iteraciones, en este caso, corta, entra en el V. Dicho de otra manera, sin tanto término matemático, lo que viene a expresar esta propiedad es que la función f conecta todas las partes no triviales del espacio. Es una propiedad fuerte, en algunos contextos es equivalente a otras, hay una todavía más que es mezclante, tampoco voy a hablar de ella. Y bueno, la segunda propiedad para que la función sea caótica es simplemente que el conjunto de los puntos periódicos de la función sea denso en el espacio. A la característica de transitividad lo que viene a hacer es darle una componente de impredecibilidad, y la de puntos periódicos es la de regularidad, que se conoce como los puntos periódicos son muy regulares, pero hay muchos y son densos en el espacio. Es una propiedad dinámica fuerte y va a ser la que vamos a buscar. Nosotros vamos a trabajar, por lo menos al principio, en el contexto de trabajo de la dinámica lineal. Es decir, lo que tenemos es un espacio de Banach, en este caso va a ser necesariamente complejo, de dimensión infinita, y lo que vamos a iterar es un operador lineal y continuo definido en él. Entonces, en este contexto de trabajo, la transitividad es equivalente a un concepto que se llama hiperciclicidad, que es la existencia de un punto que tenga que su órbita es el conjunto de todas las iteraciones, de un punto que su órbita sea densa en el espacio. Precisamente por este motivo, si tiene que haber una órbita densa, una órbita es un conjunto numerable y solamente puede ocurrir si el espacio en el cual estamos trabajando es separable. En este contexto, basándonos en los muchos trabajos que hay de estructura de operadores, de estructura de conjuntos de periodos, la pregunta natural es si se puede definir o se puede encontrar un operador caótico en cualquier espacio donde hemos prefijado anteriormente el conjunto de periodos, es decir, qué enteros queremos que sean los que tengan el periodo de puntos periódicos del espacio. Nosotros lo que hacemos es dar respuesta afirmativa a ese resultado. Voy a hablar solo de dos teoremas, los dos teoremas principales del artículo. Y este tiene dos partes, una sería en un sentido y para la otra hay que ponerle alguna condición más para el otro sentido. Y la primera lo que hace es decirte cómo es la estructura de periodos de un operador. Entonces, si tú tienes un subconjunto de números naturales que es el conjunto de periodos de un operador, entonces ese conjunto tiene que cumplir que el mínimo común múltiplo de cada par de elementos que están en A
este contenido también en A. Es decir, tiene que ser cerrado para esta operación mínimo común múltiplo de dos elementos. Este primer resultado ya se conocía. Anteriormente lo habían probado otros autores con ligeras diferencias. La segunda parte del teorema es una especie de propiedad en el otro sentido, y dice que si además exigimos que A sea infinito y que tenga la propiedad de que el mínimo común múltiplo de cada par de elementos de A esté en A, entonces podemos definir un operador T en el espacio L2, el espacio de las sucesiones que tienen potencia al cuadrado sumable, de manera que el conjunto de periodos de dicha operación, de dicho operador, sea exactamente el conjunto A y además tenga la propiedad dinámica de ser caótico en el sentido de Devanny. De la segunda parte voy a dar algún detalle más de la prueba, y entonces aquí lo que voy a apuntar es que en el estudio de la dinámica, de estas propiedades dinámicas, está muy relacionado, cuando estudiamos los puntos periódicos, con la teoría espectral y con el espectro del operador en cuestión. De hecho, se puede demostrar que si tú tienes un punto que es n periódico, periódico de periodo n para el operador D, para el operador T, entonces está en esta envoltura lineal. Es decir, el punto X se puede expresar como combinación lineal de el punto periódico se puede expresar como combinación lineal de autovectores correspondientes a autovalores que sean raíces enésimas de la unidad. Si hablamos solo de puntos periódicos sin decir su periodo, pues entonces tendríamos de todas las raíces, aquí de las de índice n. En el caso de los operadores, esto es una observación técnica, evidentemente siempre se cumple que la imagen del cero es el cero es un punto fijo, pero nosotros no vamos a considerar que el cero, digamos, proporciona el periodo 1. Como nos vamos a basar en la teoría espectral y en los autovalores y autovectores, vamos a decir que 1 es un periodo del operador si solamente si hay un punto fijo no nulo, distinto del vector 0. Esto en otros autores no lo tienen en cuenta cuando basan sus pruebas en la teoría espectral. La primera parte, como he dicho, ya había sido probada anteriormente con ligeras diferencias y con demostraciones distintas. La nuestra está basada en las propiedades que he dicho antes de expresar los puntos periódicos como combinaciones lineales de autovectores y asociados a autovalores que son raíces de la unidad. En esta no me voy a entretener más porque quiero hablar más de la otra dirección. Respecto a la segunda, aquí ya sí que tenemos que hacer una construcción un poco más complicada. Vamos a necesitar que el conjunto sea infinito, si el espectro puntual del operador fuera finito no hay posibilidades.
y cuando cumpla la condición de que el mínimo común múltiplo de cada par de elementos de A está en A, entonces es posible construir un operador en L2 de forma que tenga exactamente ese conjunto de periodos. Voy a empezar por el final. Primero voy a hablar del ingrediente para cómo construir el operador que necesito y luego cómo llegamos exactamente a eso que necesito. Entonces, la cosa está en poder construir un conjunto C dentro del círculo unidad, contenido en el círculo unidad. Tiene que ser perfecto, es decir, no puede tener puntos aislados, eso es importante. Y además vamos a hacer que contenga exactamente las raíces puras de la unidad que contenga son aquellas que tienen índice n cuando n estaba en el conjunto A. Esas raíces van a ser las que nos van a proporcionar los autovalores, que son los que van a proporcionar los puntos periódicos y los periodos. Entonces, vamos a exigir que sean raíces puras o primitivas, porque si no, me producirían un periodo que no es el que yo quiero. Y una vez tengamos construido este conjunto C, utilizando el operador de Calice y unos resultados previos de Bayar-Gribov sobre hiperciclicidad y caos de operadores con espectro puntual unimodular, se puede construir el operador T en L2 caótico, de manera que su espectro coincida con el espectro puntual. El espectro puntual son los autovalores, y sea igual exactamente al conjunto C que hemos construido, que si cumple la propiedad 2 que hemos puesto aquí, pues generará exactamente el conjunto de periodos que coincidirá con A. ¿Cómo hacemos dicha construcción? Aquí la construcción es técnica y larga, entonces solamente voy a hacer un pequeño esquema para ver cuáles son un poco los problemas fundamentales. Lo primero que quiero hacer es buscar una raíz primitiva de cada índice. Y esas las voy a marcar casi como intocables. Esas son importantes, porque son las que las que yo voy a controlar. Si las dejo, las quito, para asegurarme de que he introducido ese periodo o no he introducido ese periodo. Entonces, para eso necesito hacer una construcción, utilizando el teorema de los números primos para construir una sucesión P sub m que cumplan que el límite de P sub m partido por m es irracional. Aquí he puesto z medios para que quede luego más bonito cuando lo sustituyo, pero lo importante es que sea un irracional. Y luego también es muy importante que P sub m y m sean coprimos. Eso es importante porque, bueno, el de arriba PM es un primo, pero podría ocurrir que el denominador, la m, fuera 2 veces el primo o 3 veces el primo. Entonces se simplificaría la fracción. Estos son los que luego van a producir los índices, las raíces. Entonces estaríamos introduciendo un periodo que no queremos. Una vez tengo construida esa sucesión, la voy a pasar a raíces primitivas de la unidad. Con esas condiciones, cuando yo cojo e elevado a i veces 2pi y este ángulo de aquí, esa proporción del ángulo 2pi, seguro, como estos son coprimos, que esto es una raíz pura
de índice m de la unidad. Y esto lo tengo para todo m. Además, se cumple que las raíces, hay una de cada índice, primitiva, pura, pero además convergen a un punto de módulo 1 en el círculo unidad, pero que no es una raíz de la unidad. Eso es importante. Ese límite no puede ser una raíz de la unidad, si no la construcción no nos sirve. Una vez hemos hecho eso, lo que quiero ahora es, sabiendo qué está en A y qué no está en el conjunto A, lo que quiero es hacerle agujeros al círculo, es decir, le voy a ir cortando arcos de una forma controlada para que todo me funcione. Entonces, esto hay que hacerlo por inducción, no fuimos capaces de encontrar una forma de hacerlo si no es utilizando inducción, porque en cada paso tienes que controlar lo que has hecho antes. Y bueno, la construcción más o menos es la siguiente. Lo que quiero es buscar una unión numerable de arcos abiertos, tienen que ser todos disjuntos, abiertos en el círculo y disjuntos. Luego tienen que tener los puntos extremos de todos los arcos no compartidos. Pues si tuviera dos arcos que exactamente comparten un extremo, cuando haga el corte ahí se me va a quedar un punto aislado y eso no puede ocurrir. Y luego también necesito que los extremos tengan esta forma, es decir, los extremos, aquí lo que estoy diciendo es que no pueden ser una raíz de la unidad. Si uno de los extremos coincidiera con una raíz de la unidad, cuando luego necesito quitar otro arco en esa raíz, si lo necesitara, no tendría entonces un arco disjunto con el otro y podríamos tener problemas. De esta manera me aseguro que ninguno de los extremos va a caer en una raíz de la unidad. Entonces, lo que queremos es, me fijo en qué es lo que no está en A, lo ordeno, por ponerle un orden, eso lo he llamado J1, J2, etc. Y ahora lo que vamos a hacer es, todo lo que no quiero que proporcione un periodo, lo voy a quitar del círculo unidad con un pequeño arco. Es decir, voy a hacer que esos arcos contengan a todas las raíces primitivas que yo no quiero que generen un periodo. Pero con la propiedad de que me haya dejado una cuando sí quiero que generen un periodo. Es decir, cuando estoy hablando de uno que no sea uno de estos J, es decir, esté en A. Ya digo, esto hay que hacerlo por inducción. Es muy importante que este límite valga 0, que este límite valga un punto de módulo 1 que no sea una raíz, que los arcos, los extremos no sean raíces, que no se toquen. Y una vez eso lo hemos construido, lo que haremos será definir C como el círculo unidad al cual le hemos quitado esos arcos, le hemos hecho agujeros en todo lo que no necesitábamos que estuviera. Tal y como hemos construido C, este es el C que va a coincidir con el espectro del operador que se forma y entonces contendrá única y exclusivamente, entre puntos de módulo 1, por supuesto, pero respecto a las raíces de la unidad va a tener única y exclusivamente una primitiva de cada uno de los elementos de índice, cada uno de los elementos de A. Por lo tanto, como esos van a ser autovalores, van a proporcionar exactamente esos periodos. Es decir, cumplen esta propiedad que hay aquí. Por ilustrar un poco el ejemplo,
imaginar que A comenzará en 5, es decir, J1, 2, 3 y 4 son el 1, 2, 3 y 4, y entonces tendría que, cuando estoy en el 1 es muy fácil de quitar. Lo que haría sería quitar este arco que hay aquí, asegurándome que no torco. Tal y como tengo el dibujo, como el valor de la asociación lo tenía aquí, no hay problema, pero esto hay que medirlo, porque es una construcción en general, no es este ejemplo. Entonces lo que haces es, como esta raíz de la unidad, este de aquí no va a coincidir con el límite de la sucesión, habrá una distancia, cojo la bola suficientemente pequeña para meter infinitos dentro, porque es un punto de acumulación de la sucesión, y luego ya una vez tengo los números finitos, pues cuento todas las distancias y me cojo la más pequeña y la divido por 2. Es decir, que hay que quitarse eso de encima. Luego tengo que quitar las raíces puras de índice 2. Esa es menos 1, porque la 1 ya la he quitado. Eso he hecho aquí en grande, porque aquí sí que tengo que tener más cuidado, pero hago exactamente lo mismo. Miro el extremo y ahora lo que hago es contar las distancias a todas las demás que no estén ya dentro de esta bola. La bola sería distinta de la de antes. Además, las distancias a los extremos anteriores. Como estamos por inducción, siempre estamos hablando de una cantidad finita de números, tiene un mínimo, y luego me cojo el mínimo de todos y lo vuelvo a dividir por 2 si hace falta. Cuando esté con el 3 haría lo mismo. Ahora tengo 2 raíces puras. Una solamente en la construcción que he hecho de los z sub m. Pero tengo que quitar las 2 porque lo que quiero es hacer agujeros para que no se me genere el periodo 3. Entonces, en esta haría el agujero teniendo cuidado para que no me toque ninguna de las que haya sacado, y esta que la he quitado de los etas, ya sé que ahora no me va a generar el periodo 3. Con las 4 haría lo mismo, esta y la menos 1 ya la he quitado, pero aquí tendría que tener cuidado de no tocar ninguna de las que ya tengo anteriores, y además tener cuidado con el punto de acumulación. Siempre lo primero que hago es medir la distancia de estos al punto de acumulación y me cojo una bola para quitarme de encima los infinitos que me pueden molestar. De esta manera tengo construido C, y si tenemos construido C, pues tenemos demostrado el teorema. El teorema tiene una extensión al caso no lineal. Entonces, ¿en qué contexto? En el contexto de lo que se llaman las aplicaciones linealizables. Entonces, si tenemos un espacio de Banach separable también infinito dimensional y a un subconjunto de naturales infinito, existe una aplicación caótica linealizable. Ahora explicaré lo que quiere decir esto, definida en el espacio con exactamente ese conjunto A como conjunto de periodos, si solamente si cumple la propiedad de contener el mínimo común múltiplo de cada par de elementos. ¿Cómo se haría la demostración de esto? Pues en un sentido, nosotros lo que tendríamos sería de x en x la función f. ¿Qué quiere decir que sea linealizable? Linealizable quiere decir que yo tengo mediante un homeomorfismo una manera de linealizarla, probablemente en un espacio distinto, y de manera que este diagrama es conmutativo y, bueno, la H ya he dicho que es un homeomorfismo. Esto es lo que también se llama que sean topológicamente conjugadas. La conjugación topológica pues, funciona muy bien con propiedades dinámicas y, entre otras muchas, particularmente conserva la transitividad, la densidad de puntos periódicos, con lo cual conserva el caos, y además también conserva los periodos. De esta manera,
si yo tengo F caótica linealizable con ese conjunto de periodos, la T también va a ser caótica y con ese mismo conjunto de periodos, utilizando el apartado I del teorema, tendríamos la propiedad de que el conjunto A tiene que cumplir lo de contener el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo sería en el otro sentido? Ahora lo único que me dan es el conjunto A que cumple la condición y que por supuesto es infinito. Bueno, por el teorema anterior yo podría construir el operador T que hemos dicho antes y ahora utilizaría un resultado de una consecuencia del teorema de Anderson-Cadec que dice que con todo espacio separable infinito-dimensional, espacio de Banach, es homeomorfo al espacio de Hilbert L2. Por lo tanto, yo tendría aquí un homeomorfismo entre el espacio X y L2. Me han dado el conjunto A, con la construcción del teorema haría esta T caótica y que además su conjunto de periodos fuera igual a A. Y ahora, ¿cuál sería la linealizable en el espacio X? Pues ahora es muy sencillo. Esta compuesta con esta, compuesta con esta. En general, este homomorfismo no es lineal, con lo cual efectivamente esto de aquí es linealizable, pero no tiene por qué ser, pues no tiene por qué ser lineal. Y finalmente, simplemente hablar de las referencias. Este es el artículo de cual he hablado en este trabajo. Este es en el que se probó la primera parte del teorema por otras técnicas. En este se puede encontrar, es un survey, la propiedad de que los puntos periódicos están en la envoltura lineal, son combinación lineal de autovalores y autovectores. Eso es algo que es conocido entre la gente que trabaja en teoría de operadores, pero no es fácil de encontrar. Y este es el teorema, aquí están los de Sarkowski y Yorke, y este es un teorema fundamental para la construcción, un artículo fundamental para la construcción del operador T. Pues nada más, muchas gracias y quedo a su disposición si hay turno de preguntas, porque como esto está grabado no lo sé. Adiós.